allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. Y quiero hablar un poquito en esta mañana de no desaprovechar las oportunidades que tenemos. Cuando hablamos de una oportunidad, lo primero que se nos viene a la mente, o debería venir a nuestra mente, es que cuando tengo una oportunidad, yo debo aprovechar. Ahora, quiera Dios que sea una oportunidad buena, ¿no? Desaprovechar las oportunidades malas y aprovechar las oportunidades buenas. Y eso se basa muchas veces en nuestras decisiones, en las decisiones que tomamos. Quizás alguno hoy se levantó y dijo, qué lindo día, qué precioso día. Hoy puedo ir a pasear, irme por ahí. O qué lindo día para ir a la casa del Señor y reunirme con mis hermanos y darle culto al Señor, y que el Señor hable a mi vida también. Y ya tomamos esa decisión y aprovechamos esa oportunidad. Y en esta historia bien conocida, allí podemos ver a un hombre ciego, según el relato bíblico, que verdaderamente nos va a dar algunas lecciones para nuestras vidas, que anhelamos a veces recibir algo del Señor, ya sea un milagro, ya sea un cambio para mejorar nuestra vida, ya sea para algo que nos ayude a salir de la situación difícil que estamos enfrentando, o simplemente para poder avanzar y poder seguir adelante. Este es un pasaje que se usa muchas veces a la hora de evangelizar, para el evangelismo, para dar una prédica, un mensaje acerca de los milagros del Señor y de la salvación y del evangelismo. Pero también habla en nuestras vidas la Biblia en esta mañana. Marcos capítulo 10, verso 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, el Señor Jesús y los discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Está aquí. Este hombre ciego llamado Bartimeo sabía que no podía desaprovechar la oportunidad de hablar con Jesús, pues él sabía que solamente el Señor lo podía sanar. Bartimeo era ciego, no podía ver, pero sí podía escuchar, y había escuchado la fama de Jesús y lo que Jesús venía haciendo, los diferentes milagros que venían ocurriendo a través del ministerio de Cristo. Y sabía que tenía una oportunidad única, que él no podía desaprovechar. Y él clamó a Jesús allí a los gritos para que Jesús lo pudiera escuchar y con sus gritos poder conseguir eso que él esperaba, ese milagro tan maravilloso. Y pudo hacer que Jesús lo mandara a llamar. Y ese llamado que Jesús le hizo no era para humillarlo, porque nosotros pensamos, bueno, pero si estaba ciego, Jesús, ¿por qué no se acercó allí a él? ¿Por qué no fue bien hasta el lugar donde él estaba sentado? Sino que lo mandó levantarse y lo mandó llamar. Y no fue algo para humillarlo ni para regañarlo, sino para que él pudiera comenzar a creer y poder recibir ese milagro en su vida y poder afirmar esa decisión que él estaba tomando para aprovechar una oportunidad en su vida. Qué bueno cuando podemos aprovechar las buenas oportunidades en nuestra vida. Era un llamado que le iba a cambiar la vida por completo. Era un llamado que iba a transformar la situación en la cual él estaba para algo mejor. Y él sabía que era una oportunidad única, que no debía desaprovechar. Y a veces se nos pasa la vida y a veces desaprovechamos oportunidades. Y a veces son relativamente más o menos importantes. Pero sabemos que hay oportunidades importantes que no debemos desaprovechar. Alguien dijo allí un dicho bastante antiguo ya, ¿no? Que a veces
no debemos perder el tren porque el tren pasa una sola vez en algunas cosas, ¿no? En algunos aspectos de nuestra vida. Y a veces el Señor trata con nuestras vidas y sabemos que el Señor también es un Dios de segundas oportunidades. Si miramos un poquito la vida de Pedro, fue alguien que Cristo le dio otra oportunidad. Y cuando él falló y aún le negó allí al Señor, el Señor Jesús trató con su vida. Y de las 3 veces que él le negó, las 3 veces Jesús habló directamente a Pedro para restaurarle, para afirmarle. Le dijo: Pedro, ¿me amas? 1, 2, 3 veces. Una vez por cada vez que él le negó. Y trató allí con su vida y le dio otra oportunidad. Por eso luego Pedro escribe allí en su carta y dice: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Ese Dios de toda gracia, Jesús mismo había tratado con su vida y lo había perfeccionado, lo había afirmado, lo había fortalecido y lo había establecido como un hijo de Dios, como un discípulo de él, como alguien que marcaría allí el camino para muchos que iban a creer en la palabra del Señor que iba a predicar. Y le dio otra oportunidad. Y años más tarde, allí, una vez estudiando allí en la palabra de Dios, encuentro cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes lleva a un joven llamado Juan Marcos junto con él, y allí este joven se asusta y luego Pablo lo desecha allí de su viaje y trata con él y Bernabé intercede y hay toda una situación allí y sin embargo este joven queda allí como en el olvido, ¿no? Pero después, según los relatos bíblicos, allí tiene un encuentro este joven con el mismo Pedro. ¿Quién mejor que Pedro para saber de las segundas oportunidades? Y trata con su vida y luego, años más tarde, allí Pablo vuelve a mandar a llamarle a este joven. Todo es simplemente un paréntesis allí en todo esto, ¿no? En alguien que supo aprovechar cuando Dios le dio otra oportunidad, cuando había perdido allí las primeras por sus propias decisiones, por su propia condición. Sin embargo, supo aprovecharlo allí y su vida fue utilizada para sanar la vida de otros y para que otros pudieran aprovechar las oportunidades. ¿Qué oportunidades necesitamos aprovechar en nuestra vida? Es para que nosotros pensemos, ¿no? ¿Qué oportunidades estoy desaprovechando hoy? ¿Qué oportunidades estoy dejando pasar? Hay algo que se llama tiempo y pasa y no vuelve. De un amigo allí que dice: no, estoy cansado, estoy un poco dolorido, pero es por el alma, sí, por el almanaque. Porque el tiempo pasa. Y la palabra del Señor nos habla que debemos aprovechar bien el tiempo, y más en este último tiempo. Porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Debemos aprovechar el tiempo. Y que debemos andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra del Señor. ¿Qué necesito aprovechar en mi vida? ¿Qué oportunidad tengo que agarrarme firme de eso? ¿Qué necesitamos para no desaprovechar la oportunidad del llamado del Señor? El verso 49, allí donde leíamos: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y lo primero que tengo que pensar, lo primero que tenemos que pensar, es que tenemos que tener confianza. Y nuestra confianza, nuestra fe, puesta en Jesús, es la que produce ese milagro. Allí en el libro de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Siempre explicamos y hablamos de esto: el autor de la fe, porque Jesús nos da la fe, y el consumador, porque nos da la fe para que nosotros pongamos nuestra fe en Él. En Él comienza y en Él termina la fe. Ahora necesitamos tener confianza. Hebreos 4:16, el jueves en el estudio bíblico Nati compartía este texto. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. La carta de los Hebreos es una carta que fue escrita para un grupo de gente, para la iglesia, para los hijos de Dios, que estaban considerando volverse atrás por la persecución que estaban enfrentando y estaban viviendo. La iglesia allí primitiva, que había comenzado a ser perseguida,
encarceladas, perseguidos hasta la muerte. Y estaban pensando, bueno, pero antes cuando estábamos en el judaísmo no nos pasaba esto. Y ahora, algunos, ¿no? Ahora que estamos siguiendo a Cristo este camino y creyendo en la palabra que los discípulos del Señor están predicando, ahora nos están persiguiendo y se levantaron contra nosotros. Y el autor allí de los Hebreos, entre otras cosas, escribe esta carta para reafirmar y exhortar allí al pueblo, a la iglesia, a que no se volviera atrás, a que permaneciera firme. En el capítulo 2 allí de la carta de los Hebreos dice que debemos tener cuidado de no deslizarnos, de no alejarnos. Y usa el ejemplo allí de un barco que está en la orilla, pero por la corriente allí comienza a alejarse despacito, despacito, y cuando quiere acordar, si no está sujeto allí amarrado, allí en el puerto, cuando quiere acordar está en el medio del agua. Y el autor aquí de los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente. Y en Hebreo se presenta a Jesús como el sumo sacerdote que vino una vez y para siempre, y en él se cumplió todo. Ya no necesitamos otro sacerdote, otro sumo sacerdote. Todo sacrificio ya se cumplió en Cristo. Ahora, eso es lo que nos da esa seguridad y esa confianza de poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, socorro. Y podemos hacerlo con confianza. Confiar en los planes y propósitos del Señor. Tener confianza en su amor y misericordia para nuestras vidas. Son oportunidades que no debemos dejar pasar. Tenemos que acercarnos a Él sin temor, sin duda, con fe. Amén. En plena certidumbre, con la seguridad de que en el trono de la gracia siempre vamos a encontrar perdón. Y a veces nos vamos a equivocar. Y a veces nos equivocamos y feo. Pero en el trono de la gracia siempre encontramos perdón, misericordia y nuevas oportunidades para nuestra vida. ¿Te has equivocado? ¿Me he equivocado? Y si pensamos, claro. Pero qué bueno que tenemos oportunidad y podemos aprovechar la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y misericordia del Señor y encontrar perdón, encontrar sanidad, encontrar restauración y encontrar una nueva oportunidad para nuestra vida. Amén. Por eso siempre decimos y enseñamos, lo más lejos que podemos estar del Señor es a tan solo una oración. Una oración genuina, una oración sincera allí. Es lo más lejos que podemos estar del Señor. Si no, miremos un poquito allí en la parábola del hijo pródigo cuando Jesús compartió esto. Y después de todo lo que había sucedido y después de estar allí en toda la suciedad, con los chanchos, con todo allí, este muchacho recapacita y piensa. Y dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, contra mis padres, contra mi familia. Y hace una oración y decide volver. Y no encontró juicio, no encontró recriminación. Lo que encontró fue una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, y la supo aprovechar. Qué bueno que podamos aprovechar oportunidades. Amén. Qué bueno que como iglesia podamos aprovechar oportunidades que el Señor nos da. Qué bueno que como hijos de Dios podamos aprovechar oportunidades que el Señor nos da para que el Señor pueda hacer un milagro en nuestra vida. ¿Cuántos están aquí clamando y orando por un milagro en su familia, en su hogar? ¿Cuántos tienen familiares que quisieran verlos rendidos a los pies del Señor? Yo tengo familia que me encantaría poder ver rendido a los pies del Señor. Y he visto, hace poquitos días atrás con mi esposa fuimos a una graduación allí en Las Piedras y pude ver la vida de un día de una persona de la que uno a veces menos piensa que puede estar o rendirse a Dios. Pude ver rendida a Dios, adorando al Señor. Y yo se me venían lágrimas allí en el momento mientras estaba y le decía a Nati, digo, si estuviera mi abuela, no la mamá de ella, si estuviera mi abuela para ver cuánto oró por ella y por su vida. Y a veces pasamos tiempo allí pensando y clamando al Señor. Pero qué bueno que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que hoy el Señor nos da. Amén. Y no estamos hablando de aquellos que vienen por primera vez solamente. Aún para nosotros el Señor tiene nuevas oportunidades. Tenemos que levantarnos, es decir, tenemos que tener iniciativa y ser diligentes. Romanos capítulo 12, verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo
al Señor. Sirviendo al Señor. Amén. En lo que requiere diligencia, Pablo escribe aquí a los romanos y le dice esto. Escribe a la iglesia que está allí en Roma y le dice estas palabras. Con diligencia, no perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Lastimosamente, muchas de las oportunidades que Dios provee para nuestra vida se pierden porque a veces no nos queremos esforzar. Porque queremos que todo sea fácil. Pero si queremos aprovechar las oportunidades del Señor, tenemos que levantarnos de nuestra comodidad y dejar nuestra zona de confort muchas veces. Es que a veces nos pasa así, ¿no? Que buscamos lo fácil. O pensamos o nos regimos por la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Bueno, lo mínimo que pueda hacer, eso lo hago. Y nos encanta que todo llegue fácil. Pero a veces hay cosas por las cuales nos debemos levantar y luchar. A veces hay cosas y aún hay promesas de Dios, hay bendiciones de Dios por las cuales vamos a tener que levantarnos y luchar. La salvación es gratis, es por gracia. Por gracia somos salvos, dice. Y esto no es de vosotros, dice el Señor, pues es don de Dios, para que ninguno se gloríe. La salvación, Cristo la pagó. Ahora hay bendiciones, hay promesas, hay cosas por las cuales sí vamos a tener que pelear y luchar. Hay oportunidades que sí, vamos a tener que levantarnos y con las dos manos ir a tomar esa oportunidad que el Señor nos da. Hay cosas que Dios quiere tratar con nuestra vida y hay decisiones que vamos a tener que tomar y que a veces nos cuestan, nos duele. Cuando una planta, cuando un arbolito allí es podado para que pueda seguir creciendo, ese proceso duele porque hay que cortar allí una rama o algo que está impidiendo que pueda crecer y desarrollarse más. No sé si alguno entiende aquí de podas algo, pero creo que es la mejor forma de explicarlo, ¿no? Y cuando eso sucede, y hay tiempo también, y no es en cualquier tiempo. Hay plantas o cosas que tienen un tiempo para cortar. Una vez en el estudio bíblico había que arreglar unas cosas allí, y fui y corté y podé una rosa y no era el tiempo, ¿no? Y allí me retaron, no era el tiempo, se va a secar, me dijeron. Tenía su tiempo. Y a veces sucede lo mismo con nuestra vida y con el trato de Dios. Y a veces cuando miramos nosotros a los demás también. Y a veces Dios está tratando con su vida y Dios dice, es en mi tiempo, dice el Señor, no en nuestro tiempo. Ahora, cuando es el tiempo, Señor, ayúdame a tomar esa oportunidad, ayúdame a aprovechar esa oportunidad que tú me das. Y Pablo le dice aquí, con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Señor, ayúdame a aprovechar la oportunidad. Ayúdame cuando yo pueda servirte, lo pueda hacer, dando lo mejor de mí. Ayúdame a poder servirte, dando lo mejor de mí. Ayúdame a hacer las cosas que están por hacer. El jueves también se hablaba cuando se hablaba allí acerca del pecado, y a veces está lo que hacemos y sabemos que es pecado, pero también dice que el pecado de omisión, cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es contado por pecado. Que el Señor nos ayude a poder hacer las cosas que están bien también, porque eso es una oportunidad que nos da también, para que su nombre sea glorificado. Amén. Y para que los demás sean bendecidos también. Qué bueno cuando nuestra vida, cuando mi vida está en las manos del Señor y puede ser usada para bendecir a los demás. Qué bueno cuando puedo aprovechar esas oportunidades que el Señor me da para hacer de bendición a los demás también. Amén. Tenemos que estar dispuestos a soltar aún aquellas cosas que son importantes en nuestra vida para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando hablamos, hoy está muy de moda esta palabra, ¿no? Tenés que soltar, y a veces tenés que soltar a personas o algo. No estamos hablando aquí de eso, ¿no? Estamos hablando de las cosas que a veces nosotros pensamos que son importantes. El verso 50, Marcos 10:50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo soltó su capa allí, la posesión más valiosa que tenía para dormir, para descansar, para poder recibir la bendición que el Señor tenía para su vida. Tuvo que soltar eso que era de mucho valor para él. Y según los usos y costumbres allí en los tiempos bíblicos, las personas como Bartimeo, los pobres, los discapacitados, los que tenían alguna enfermedad,
enfermedad, alguna afección o algo, tenían una capa allí, que era como un símbolo de protección. Muchas veces algunas autoridades les daban esa capa, que era como un sello, un reconocimiento de que tenían esa protección, ya sea de la autoridad, de la ciudad, del rey o de quien fuera, le daban a esa persona y todo el mundo que lo veía con eso, ya de por sí sabía que en lo que fuera posible podía ayudar a esa persona, con alguna moneda, con lo que fuera, pero tenía la protección y el cuidado de la autoridad allí, de ese lugar, de esa ciudad o de ese pueblo. Y de hecho para Bartimeo esa capa representaba mucha seguridad, representaba allí lo más importante que tenía quizás para su vida, porque teniendo esa capa podía recibir limosna, podía recibir alguna moneda, algún tipo de ayuda allí. Es como que tuviera un cartelito allí, ¿no? Y que le indicara que era alguien que estaba necesitado y todo aquel que pudiera colaborar lo podía hacer, pero con un sello allí de la autoridad de la ciudad. Era algo así por el estilo. Sin embargo, él tuvo que soltar esa posesión más valiosa para que la bendición del Señor pudiera venir sobre su vida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a soltar para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Y a veces tenemos algo bueno y a veces pensamos, no, pero esto es bueno. Pero a veces el Señor quiere que cambiemos eso bueno por algo mejor, por lo que Él tiene. Y siempre lo que Dios tiene para mi vida, para tu vida, es lo mejor. Siempre lo que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor. El Señor dice a través de Jeremías allí, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y de bien, para darles el fin que yo espero. Los propósitos y los planes de Dios, aunque no los entendemos muchas veces, es lo mejor para nuestra vida. Los propósitos y los planes de Dios, aunque no los comprenda totalmente, y aunque mi mente es finita, limitada, en comparación con el poder y la mente infinita de Dios, no entienda o no comprenda todo, Dios tiene lo mejor, y los mejores planes para mi vida, para su vida. Dios tiene los mejores planes para nuestras vidas. Amén. Dios tiene las mejores oportunidades para nosotros. Y como dije al principio, Dios nos ayude a aprovechar esas buenas oportunidades, desaprovechar esas oportunidades que nos van a perjudicar, esas cosas que nos van a perjudicar, y tomar las mejores decisiones que nos acerquen más a Dios, que nos ayuden a aprovechar esa oportunidad. Si alguien se arrima a usted y le regala allí un billete de 2.000 pesos, dice, es un regalo, y usted va allí y viene otro y lo agarra. No, yo voy a aprovechar esa oportunidad, voy a tomarlo. Amén. Más si estábamos a fin de mes. A veces el Señor nos da las oportunidades y están allí y pasan. Hace mucho tiempo compartí allá en Paysandú con alguien y un pastor amigo que estaba allá hablaba de eso a la gente, ¿no? Y en una iglesia donde estábamos allí, gente nueva que comenzó a venir y a prepararse y comenzó a servir. Y habían otros que hacía tiempo que estaban y no hacían nada allí. Decían, pero ¿cómo le dan lugar? Pero bueno, el Señor daba la oportunidad. Y vino gente que se preparó y estuvo dispuesta a servir y comenzó a hacerlo, porque aprovechó la oportunidad. Y lo que decía Pablo allí, no perezosos, con diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a veces vemos y decimos, pero esa oportunidad capaz que era para mí. Bueno, quiera el Señor que yo a partir de hoy pueda tomar las mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que Dios me da y que Dios pone en mi vida. Que a partir de hoy pueda tomar las mejores decisiones y decir, Señor, quiero servirte a ti, y quiero agarrar esas oportunidades que tú me das y no soltarlas. Ayúdame, Señor, a tomar las mejores decisiones en mi vida que me acerquen más a ti. Y si hay cosas que tengo que largar, si hay cosas que tengo que dejar, como Bartimeo tuvo que dejar esa capa allí que lo cubría y que le daba seguridad, porque nunca vamos a estar mejor seguros que en Cristo Jesús. Nunca vamos a tener mejor seguridad que en Cristo Jesús. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Y a veces pensamos y a veces decimos, bueno, pero capaz que estoy, y me ha pasado en algunos tiempos de mi vida, sentado sin hacer nada, y parecía que estaba todo bien. Y a pararse
a hacer algo para el Señor y venían las dificultades y los golpes. Pero aquel que está sirviendo al Señor, aquel que está siendo diligente, aquel que está siendo ferviente en espíritu y sirviendo al Señor, aunque a veces recibimos los golpes, van a ser los primeros que van a recibir también las bendiciones del Señor. Y van a ser los primeros que van a ver la victoria. Cuando el pueblo de Israel salía a la lucha, había algunos que estaban allí al frente de batalla. Y eran los que recibían los primeros golpes, pero también eran los que recibían allí, los que veían la victoria de frente. Y aprovechaban las oportunidades. Quiera el Señor, está terminando este año, ¿no? 2 meses nos quedan para terminar este 2024. Quiera el Señor que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios que aprovechan las oportunidades que el Señor nos da. Amén. Quiera el Señor que en este tiempo que queda yo me voy a levantar y decir, Señor, voy a aprovechar las oportunidades que tú me das para honrarte a ti, para alabarte a ti, para bendecir tu nombre, para servirte a ti y para recibir el milagro que tú tienes para mi vida. Y aunque uno aún hoy no lo vea, aunque aún hoy parezca todo tan complicado, tan difícil, aunque aún hoy no vea a aquellos familiares que quiero ver rendidos ante Dios, aunque aún hoy no vea ese trabajo que necesito, aunque aún hoy no vea esa sanidad que necesito, aunque aún hoy no vea eso, voy a ser alguien que se para, que tiene confianza, que se levanta, que arroja aquello que lo está impidiendo tomar eso que Dios le da, lo mejor que Dios tiene. Y voy a ser alguien que aprovecha las oportunidades que el Señor